Manuel Saralegui, bienvenido, compañero. ¿Cómo ¿Qué le tal? va? Buenas tardes, che. Una alegría estar aquí en Quilmes, Tierras Conurbanas. Hice el caminito desde la Ciudad de Buenos Aires, así que muy contento de estar aquí con ustedes. Un lugar precioso, por cierto, que por ahí la gente del barrio lo sabe y los que miran por stream, pero la verdad que está preciosa la radio y precioso el lugar. Pero bueno, nada, una alegría poder estar y pensar, porque yo también soy oyente del programa, estas cosas, ¿no? Que por supuesto me imagino que para la gente de Quilmes, por ahí es un programa conocido, pero también esta idea de las redes, etcétera, permiten circular la palabra de otras maneras y ciertamente necesitamos construir pensamiento, uno podría decir pensamiento conurbano, pero también con pensamiento en los márgenes, ¿no? De la sociedad siempre ocurren cosas más interesantes en los márgenes de las sociedades que a veces en el centro, que por ahí están siempre las ideas dominantes, ¿no? Hablando de esta manera de construir y en los márgenes sobre todo, una herramienta de construcción Sin duda. es el stream. Haría un zoom out con ese planteo, que es que estamos en un momento, sin dudas, después lo podemos pensar más en términos generales, geopolíticos, globales, civilizacionales, pero también estamos en un momento de transición tecnológica, ¿no? Donde la relación nuestra con la tecnología está cambiando. Las tecnologías son buenas y malas siempre, ¿no? Como todo en la vida. Y tenemos que reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología sin miedo, con la espalda por ahí de esa tradición de la comunicación popular, esa tradición de la radio, entrar a esos mundos y pensar cómo lo habitamos desde lo popular, digamos, ¿no? El programa pasado fue comandado por una pregunta. Ajá. Esa pregunta fue: ¿y vos cómo te cuidás de las pantallas? Ah, está muy bien eso. Como ya tenerlo que pensar en modo de salud, Sí. y que el cuidado para con esto tiene que pasar a un plano más consciente. Mira, yo lo pensaría en estos momentos de transición o de transformación, ¿no? Siempre es bueno pensar desde dónde se ancla uno para atravesar estos momentos, ¿no? Y yo trataría de pensar por ahí esto desde la doctrina peronista. ¿Cómo podemos mirar nuestra relación con las tecnologías desde la doctrina peronista? Hay una idea fundacional en el pensamiento de Perón, ¿no? Para ir si uno tiene que hablar de doctrina, tiene que hablar de Perón y tiene que hablar de Cristina, ¿no? Pero si uno va por ahí a los textos teóricos clásicos del peronismo, uno de los pilares de la idea de Perón de la justicia social tenía que ver con la idea de humanizar el capital, ¿no? Decía Perón, el capital desenfrenado, él miraba el siglo XX y decía, che, la lógica del capital desenfrenado deshumaniza a las personas. Entonces el proceso no era, obviamente el proceso era combatir el capital, que está eso, está en la marcha peronista, pero Perón en la doctrina termina hablando de la humanización del capital, ¿no? Entonces la humanización del capital era poner el capital al servicio del ser humano. Y me parece que con la tecnología hay que pensar algo parecido. Es decir, cómo humanizamos a la tecnología. Porque sin dudas, de la pandemia para acá, por ahí ustedes tienen esa sensación, yo la tengo, creo que es compartida cada vez más y más, en las conversaciones, en la familia, con los amigos, en la militancia, sin dudas, que hay un malestar con la tecnología. Que la habitamos, que lleva gran tiempo en nuestras vidas. Pero si vos, para pensar un poco esto que vos decías hace un rato sobre, estamos hablando de los tecnorricos en Estados Unidos, todos enfrente de Trump, ¿no? Entonces, si viene un marciano, Elon Musk se va a Marte, trae un marciano, y le tenemos que explicar el mundo contemporáneo. Y le decís, bueno, mirá, el mundo contemporáneo son 10, 20, 30 tipos que amasan un tercio de la riqueza global, ¿no? Y vivís un mundo donde cada vez hay más y más desigualdad, y un grupo de tipos cada vez más amasan más y más plata. Y, che, ¿cómo se sostiene eso? Bueno, mira, la historia es que los tipos, estos 10, 20 tipos, son dueños de esto, ¿no? Son dueños de teléfono. Le pusieron en el bolsillo a todas las personas un aparatito y la gente vive enganchada al aparatito. Y la joda es que vos quieras pasar cada vez más y más tiempo en el aparatito. El aparatito es un instrumento de dominación, sin dudas, pero es un instrumento que da placer, ¿no? O sea, digo, nosotros pasamos mucho tiempo mirando pantallas y en un punto nos gusta. Hay algo de la pulsión psicoanalítica. Cuando te cae un like y te... El acceso a liberás información endorfina. que te gusta, que el algoritmo te alimenta lo que te gusta y te profundiza en tu segmentito, y hay algo ahí que... El algoritmo, ¿no? Sistemas computacionales complejos que están pensados para que a vos te guste, para que vos quieras dedicar cada vez más y más tiempo a interactuar con el algoritmo. Bueno, entonces vivimos en un mundo donde estos bichos, que son herramientas interesantes, inteligentes, que le permiten a la humanidad descubrir cosas que no descubrían, hablar con tu mamá que vive a 30 kilómetros, conectarte con tus amigos que no ves todos los días. Pero si uno mira, no sé, la trayectoria de las redes sociales de los últimos 15 años, las redes sociales nos hicieron más felices, mejoraron nuestras vidas, fueron una contribución positiva para nuestra vida en común,
o tenemos todos un malestar con esa tecnología que todavía no sabemos muy bien qué hacer con eso. Por eso para mí la doctrina te sirve, la doctrina peronista, para pensar dónde estamos situados, para decir, che, la tecnología es una herramienta poderosísima. Con el peronismo, que fue un gran dinamizador de la tecnología en la Argentina, porque la relación entre peronismo y tecnología es una relación virtuosa, fecunda, pero que siempre parte de la premisa de que hay que poner la tecnología al servicio del ser humano. Y esa relación la estamos perdiendo. Se nos está como escapando, ¿no? Por eso empiezan a aparecer estas preguntas, ¿no? Che, ¿cómo nos vamos a relacionar con las pantallas? En las familias, en las escuelas, ¿no? En los lugares de trabajo, en los espacios de militancia. Y sin dudas, me parece, uno de los grandes debates de nuestra época, por lo menos situados acá en la Argentina, en el peronismo, en el conurbano, donde estemos, es cómo vamos a cambiar la ecuación para poder conducir a la tecnología. Que la tecnología no nos conduzca a nosotros, sino nosotros ser capaces de conducir ese proceso tecnológico para ponerlo al servicio. Y por supuesto hay una experiencia. Si uno mira la experiencia de gobierno, desde la experiencia del primer gobierno peronista, que fue un proceso fecundo en lo tecnológico, como la experiencia del gobierno de Cristina, que puso satélites en el espacio y computadores en manos de todos los pibes, que fue pensado en el disfrute, fue pensado en la capacitación, fue pensado en las capacidades de una sociedad, pero siempre regulando y cuidando esos lados oscuros para que la lógica del capital y la tecnología no termine invirtiéndose y sean ellos los que conducen nuestros procesos sociales. Ese para mí es un debate central de la época y lo puedes ver exactamente en eso, cómo debe pasar en los grupos de amigos que se está conversando en esto, ¿no? Che, ¿le pones límite a cuántas horas dedicás a Instagram, a Twitter? Conversaciones. Sin ir más lejos, hoy leía que el Papa Francisco recuperó esta palabra que usó Oxford para hablar del 2024, esta idea del brain rot, la pudredumbre cerebral. La pudredumbre cerebral. El Papa Francisco, en una jornada de comunicación, tuvo una intervención primero en palabra y dejó su discurso por escrito, y en el discurso mencionaba la podredumbre cerebral, esto de cómo hacemos para una comunicación democrática si la atención está capturada por las grandes tecnológicas. Nuestra atención como botín en disputa de besos, no de besos, besitos, sino de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, de Elon Musk. Y pensar el vínculo de la tecnología en un contexto de malaria total y absoluta, porque me imagino que también es diferente estar en un marco de gobierno que te incluye, que te da lo que necesitas para tener una calidad de vida mejor, y bueno, la tecnología cómo juega ahí, pero cómo está jugando en el momento más oscuro reciente de la patria que tenemos acá y en general. O sea, tenemos ejemplos en Latinoamérica de gobiernos que están resistiendo anti-Trump, anti-eso, pero el panorama acá en Argentina es horrible. Y la tecnología lo que está haciendo justamente hoy en este contexto es ser una pata fundamental en los discursos de odio. Sí, sin duda, digamos, uno puede pensar en la figura de Milei como una figura algorítmica, ¿no? Que sin dudas hemos descubierto las redes sociales han sido productivas de los peores instintos humanos, ¿no? Entonces la lógica del odio, de la división, del enfrentamiento, la propagación de conspiraciones, ¿no? Cómo logramos volver a humanizar, ¿no? Todas esas formas fecundas que conocemos de las formas de relacionarnos, ¿no? Desde la familia, los clubes de barrio, las unidades básicas, cómo logramos que estas lógicas comunitarias poder empezar a tratar de meterlas, porque tampoco se trata de, digamos, desvincularse de las redes, aunque una parte tiene que ver con eso, con cuidar el tiempo que dedicamos. Ir a una reunión con tus amigos, o ir a una reunión política, o ir a una comisión directiva de tu club de barrio, o ir a una asamblea y guardar el teléfono. Y tratar de ver qué pasa, pero también después cómo desplegamos eso adentro de las tecnologías. Es una batalla que es compleja, que nadie tiene la vaca atada. Vos sabés que grandes fuerzas aliadas entre lo que uno puede llamar la ultraderecha y los algoritmos están en su pico, digamos, están en su pico de rating en este momento, en su momento de mayor, ¿no? Como explicitud, fuerza. Bueno, es bueno poder empezar a calibrar y pensar cómo vamos a habitar esos espacios y cómo logramos traer las fuerzas que conocemos de lo bueno de la vida en común, de la comunidad organizada, de la militancia, de la amistad, del compañerismo, cómo logramos tratar de ver si podemos inundar las redes de esas otras lógicas, ¿no? Una plataforma china que logra ser muy dominante en el mercado norteamericano, que entra en una disputa con el gobierno norteamericano que intenta eliminarla, tratar de comprarla para capitales norteamericanos. La noche que Trump asume o el día después, la plataforma cae por una ley del Congreso norteamericano que dice que TikTok no puede funcionar más en Estados Unidos si sigue siendo una empresa china. Y una noche en la cual millones, creo que son algo así como 80 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos, se les apagó
la plataforma. Es decir, ese es el nivel de disputa en el que estamos, ¿no? Y donde Estados Unidos, buscando evitar que China le gane la carrera por la inteligencia artificial, le prohíbe el uso de microprocesadores, que son el instrumento del hardware, digamos, necesario para esa inteligencia artificial, y China gambetea eso construyendo con una startup una herramienta que parece a priori más eficiente. Pero para mí lo interesante de ver de todo eso, por supuesto que es lo central de hablamos de la tecnología, lo central de la disputa tecnológica, no solamente en nuestras vidas cotidianas, sino también en el nivel más alto de la geopolítica, volviendo a la doctrina Perón, ¿no? La verdadera política es la política internacional, que en el nivel más alto de la política internacional, de las disputas más, y en los lugares más cotidianos de, che, tengo un nene de 3 años, le doy una pantalla, no le doy una pantalla, ¿cuánto tiempo dedico? Esa discusión parece como vertebrar la totalidad de la discusión de la humanidad hoy, ¿no? La disputa geopolítica también hay que mirarla haciendo zoom out, ¿no? Y en ese zoom out hay que mirar, a mí me gusta mucho lo que dice García Linera sobre la época que vivimos. García Linera dice que vivimos en un tiempo liminal, en un tiempo de transición. Si uno mira voy a decir algo, perdónenme, ¿no? La deformación. La historia del capitalismo es la historia de ciclos largos de hegemonías de países, ¿no? El centro y la periferia, para volver a estas tierras conurbanas. Uno mira la historia del capitalismo, es bueno, primero es España, después es Holanda, después es Inglaterra, después es Estados Unidos y ahora, ¿no? Y hay ciclos más cortos de modelos económicos, ¿no? El primer modelo de la revolución industrial y el modelo agroexportador argentino que tuvo algo que ver con eso. La segunda etapa del capitalismo más industrial en el siglo XX y después el neoliberalismo. Parecería que estamos en un momento donde parece haber una doble transición. Una transición de orden de modelo económico. Ya no son las financieras, las empresas financieras, las que rankean más alto los ricos del planeta. Es decir, ya no son los dueños de los grandes fondos de inversión, ¿no? De los grandes bancos, los tipos que más guita acumulan, las empresas más, sino que ahora son las tecnológicas. Y hay algo sucediendo con eso, que por ahí lo podemos charlar después. Y en simultáneo parece haber una transición o una disputa por dónde está el centro del planeta. El centro del planeta está en el Océano Atlántico o en el Océano Pacífico. El centro del planeta está en Wall Street, en Nueva York, o está en Beijing, Hong Kong, Shanghái. ¿Dónde está el centro neurálgico que ordena el capitalismo? Estamos viviendo una época de doble transición. Y en esas épocas de transición, bueno, todos los ciclos son cortos. Y esto se ve en cómo se acelera el tiempo, pero también uno lo puede ver en el ciclo político. Vivimos en la Argentina, en Occidente en general. Ustedes han visto, los gobiernos generalmente no reeligen, ¿no? No, hubo 2 años de Cristina, después Macri, después Alberto, ahora Milei. Y de hecho todo Lula, cortito, ¿no? El Lula del presente también está complicado. Sí, con su imagen. Tuvo Lula, después tuvo Dilma, después vino Temer, Bolsonaro, Lula. Y todo parece que es cortito y es efímero, porque estamos viviendo un momento de transiciones. No sabemos hacia dónde vamos, que es un poco, que también habla del malestar en la época. Es difícil anclar en algún lado, ¿no? Y eso tiene una parte negativa de la incertidumbre, porque en efecto vivimos en un mundo muy oscuro. Y es difícil pensar que el mundo que venga va a ser mejor. Por ahí hay algunas cosas que uno puede mirar en China o lo que pasa en América Latina que pueden dar expectativas positivas. Pero en términos generales, estos momentos de transición, donde no sabemos para dónde va la cosa, son momentos donde hay posibilidad de pensar y ver si podemos incidir en para dónde va la cosa, ¿no? Voy a abrir ahí una diagonal. Por lo general, la política se lleva muy bien cuando hay algo hacia dónde ir. Entonces sí, ahí es más fácil, por lo menos decir, estamos yendo hasta allá, vamos los buenos, los malos se van. Sí. Nosotros seríamos los buenos, creo, ¿no? Sí. En esta película, yo estoy de acuerdo con eso. Siempre, lo que estamos somos los buenos, acá somos los buenos. Nosotros somos buenos, cantaba la Tupac Amaru, y es una hermosa canción, ¿no? Sí, obvio. En un proceso, como señalás vos recién, de transición, de no tener tal vez un horizonte claro, genera angustia, genera no sé qué. ¿Qué hace la política con todo esto, Manu, para vos? Porque claro, ahí está el tema también. El diagnóstico creo que va por ahí, estamos de cirujano casi. Mira, yo diría 2 cosas sobre eso. Primero, vuelvo a la doctrina. Ver base, Perón, en Constitución Política. Ver base para apreciar base para resolver base para actuar. Es decir, en momentos de incertidumbre, es muy importante dedicar un momento para pensar. La inmediatez de hacer
la política es hacer, y la militancia es hacer, y mejor que decir es hacer. Sin embargo, también requiere un momento de pensar. Había una idea que Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, jugaba hace unos años, que decía, hay una famosa tesis de Marx, la tesis 11 sobre Feuerbach, que dice: los filósofos se han dedicado a pensar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y es verdad que se trata de transformarlo, pero Žižek decía, sí, pero también hay que pensar. Y es un momento donde hay que tomar tiempo, y hay que dedicarle tiempo. También en una época de inmediatez y de redes sociales, donde nosotros le regalamos tiempo del telefonito, hay que darle tiempo a pensar, a tratar de ver por dónde va la cosa. Porque en la política siempre gana el que anticipa lo que viene, o el que puede construir lo que viene. O sea que sin dudas hoy, a diferencia por ahí para jugar con la última experiencia política que tuvimos como militantes peronistas, de tratar de hacer oposición y construir alternativa, que fue el proceso de 2015-2019, que si uno lo mira en retrospectiva fue más lineal. Nos fuimos con una plaza llena, cantábamos "vamos a volver", la sociedad estaba fuerte, la política estaba fuerte, la gente estaba fuerte, Macri nos empieza a golpear y vos simplemente resistías y volvías. Estaba más clara la cosa. Ahora hay que resistir, hay que construir. Hay que estar en el lugar donde la gente sufre, y la política no deja de ser un compañero, una compañera, un vecino, una vecina que da un poco de tiempo, que suelte un poco el rato celular, y que va a una olla a cortar pepinos para hacer una ensalada, o a cortar morrón para hacer un guiso. Eso es parte de la política, la organización de la comunidad para afrontar un momento difícil, pero también requiere de alguna manera pensar y tratar de interpretar qué es lo que estamos viviendo, qué de lo nuevo es nuevo, qué de lo nuevo parece nuevo pero es viejo, qué del pasado, de qué pasado nos tenemos que anclar para construir un futuro. Si no paramos un poco la pelota, va a ser muy difícil construir lo que viene. Y fíjense, para pegar un salto loco, digamos, si uno recorre, digamos, el pensamiento y la palabra de Cristina en el 2024, Cristina, ¿qué hizo en el 2024? Además de tirar tuitardos contra Milei y tener una capacidad espectacular de señalar las inconsistencias del gobierno, etc., Cristina se ha dedicado mucho tiempo a pensar y a invitar a la política y a la militancia a pensar qué es lo que estamos viviendo. Y eso requiere mirar para atrás. Si es mirar los largos ciclos económicos, si es mirar lo que pasó de la democracia para acá, si es pensar el peronismo, es pensar el antiperonismo. Cristina, en un momento, creo que es en septiembre, dice... Ustedes recordarán, en 2023, Cristina, previo al acto en Plaza de Mayo, el 25 de mayo de 2023, esa plaza bajo la lluvia, los 20 años de la asociación de Néstor Kirchner, unos días antes Cristina va a, creo que es C5N, al programa de Dugan, en esa entrevista. Cristina en ese momento dice, vamos a ir a una elección de tercios, ¿no? Que fue loca en ese momento, como tercio le decían. Profética. Claro. Una buena definición de un liderazgo sería, si todas las personas vemos, claro, el horizonte está a 10 kilómetros, el liderazgo es ver 11. Claro. Ver uno más, ¿no? Lenin decía, un paso adelante, pero solo uno, ¿no? Cristina en ese momento dice, es una elección de tercios. Y en efecto fue una elección de tercios, se dio un poco, como Cristina creyó que se iba la cosa. En septiembre del año pasado, Cristina publicó uno de sus largos documentos, en el que dice, sí, la sociedad está dividida en tercios, pero ¿qué tercios son? Hay un tercio peronista, hay un tercio antiperonista, y después dice Cristina, hay un tercio post-pandémico. Y le pone nombre a esos 30 puntos de Milei. Dice, ¿esto qué es? Bueno, es algo que salió de la pandemia. Eso es pensar. Es tratar de interpretar un poco la realidad, mirando para atrás, mirando para adelante, y sin dudas, parte del desafío de la política bien entendida como la preservación de la vida, porque estamos un poco discutiendo eso, ¿no? Sí. ¿No? En un momento de crisis climática, de enormes desigualdades, la preservación y la continuación de la vida en común, ¿no? La política requiere recalibrar la brújula. Y si uno mira parte de lo que creo Cristina, como la única conducción política posible, deseable y real del peronismo, está planteando, que es que el peronismo tiene que pensar. Tiene que encontrarse en un momento de revisarse a sí mismo y parir desde sus propias entrañas una nueva propuesta política a la sociedad, que de alguna manera va a tener que hacer una revisión de la realidad que vivimos, de la experiencia del gobierno al frente de todos, de la experiencia de los años dorados, de, ¿cómo es que dicen? Los mejores años con Cristina, ¿no? Esa es la frase que uno suele escuchar. Una revisión de todo eso para poder parir un peronismo para esta época, que va a tener que disputar en este momento donde no sabemos para dónde va a ir el barco,
¿no? Porque Milei puede durar 1 mes, 2 meses, 4 años, uno sabrá cuánto. Pero para poder llevar el timón hay que parar un poco la pelota. Y me gustó la idea de hablar de los gloriosos años, porque también es verdad que conforme pasa el tiempo, recordamos y vemos que esos años fueron gloriosos, más con el contraste de todo lo que pasó en estos años. Decías que Cristina se dedicó, o está planteando esta idea en el 2024 de repensar, enderezar, ordenar. Hoy a la mañana repasaba, Cristina también en el 2019 hablaba de contratos, del nuevo contrato social de ciudadanía responsable. Sí, También sí. habló de insatisfacción democrática durante el gobierno del Frente de Todos y de un sistema institucional que no termina de estar a la altura de las demandas de la ciudadanía. Quiero decir, hay una población que al Estado le pide un montón de cosas, que a los gobiernos le pide un montón de cosas, proponen un sistema que está medio trabado, con un poder judicial medio mafioso, con unos servicios desatados, con unos medios de comunicación que no los regula nadie. Ahí también hay un desafío para ese ordenamiento hacia adelante. Te hago un zoom in en lo de enderezar y ordenar el peronismo, porque ahí hay, decíamos antes, ¿no? Digo, un liderazgo es capaz de mirar como 1 kilómetro más allá del horizonte, ¿no? Y también un liderazgo, una conducción, es ser capaz de trazar una estrategia política, ¿no? Si uno diría, ¿qué es todo esto? ¿No? Mirar hacia adelante, analizar, es trazar una estrategia. El 13 de abril de 2016, el primer día que Cristina va a declarar a Comodoro Pi bajo la lluvia, capaz muchos oyentes, compañeros escuchando, tienen recuerdos de ese día, de haber estado, de haber escuchado, los que no estuvieron quisieron estar. Y ese discurso de Cristina, el 13 de abril de 2016, fue, entre muchas cosas, el trazado de una estrategia política para enfrentar el macrismo, que era la idea del Frente Ciudadano. ¿Qué decía Cristina ese día? El 9 de diciembre de 2015, con una plaza llena, dejamos a un pueblo empoderado, de los salarios en dólares más altos de América Latina, de cantidad de nuevos derechos conquistados, ¿no? Pero también de una idea de empoderamiento y de responsabilidad, que creo que es el mensaje de Cristina en ese momento, cuando decía, yo los miro a todos ustedes, cuando sienta que su dirigente los traiciones, todos tienen un dirigente adentro. Cristina estaba llamando a una gesta de responsabilidad para enfrentar lo que venía. Cristina dijo, hay sectores agredidos en la sociedad, olvídense de la política, olvídense de las identidades, olvídense de los partidos, de las listas, de la unidad del peronismo, lo que hay que hacer es construir con la sociedad, ella decía, un frente ciudadano. Y de todos esos derechos agredidos, previamente empoderados, vamos a ir pariendo eso que se llamó unidad ciudadana, que luego fue el Frente de Todos. Eso es una estrategia política. Había que ir a la sociedad, ¿no? y tratar de alejarse un poco de la política para ir construyendo que la sociedad pariera de la década ganada una alternativa al macrismo. Y fue una estrategia exitosa, en el sentido que volvimos. ¿Qué quiere decir la agresión de Milei al colectivo de las diversidades y las disidencias sexuales? Porque a veces hay como una idea de esto, las cosas que hace el gobierno es para tapar otra cosa. Y yo creo que el discurso de Milei en Davos, después uno podría discutir esto que creo que decía Franco al principio de por qué en Davos y qué es lo que están discutiendo las élites económicas globales, ¿no? Sería otra discusión, pero para mí hay como 3 cosas centrales para entender la agresión de Milei al movimiento de las diversidades y las disidencias. Lo primero, lo decía Lucía Campo el fin de semana en sus redes, en un posteo re interesante que recomiendo que lo busquen y lo miren. Hay algo de la potencia del movimiento feminista, del movimiento de la diversidad y la disidencia sexual, una potencia popular organizada, una potencia del deseo, que uno tiene que mirar en los últimos 10 años. Lo más poderoso que hemos visto en la calle, en el trastocamiento de las relaciones de poder, en la potencia revolucionaria, de imaginar sociedades distintas, vino de ahí. Y yo creo que en eso la ultraderecha no es boba. Nos atacan donde es fuerte el movimiento, de las potencias transformadoras que están ahí, que se están viendo estos días en la calle. Es decir, tanta potencia ahí que mirá la capacidad de movilización, de reacción, de organización, de conmover a otros que tuvo ese movimiento. Lo segundo, me parece que esto también hace a la historia de nuestro país. Como hubo peronismo, vino la reacción antiperonista, que como decía Perón, nunca fue capaz de ofrecer a la sociedad algo superador, sino solamente el rechazo. Bueno, como hubo desde el feminismo, de las disidencias, de las diversidades sexuales, un verdadero trastocamiento de las relaciones de poder, también después viene la reacción de aquellos que quieren una sociedad más desigual. Y yo creo que en el fondo, la ultraderecha, Milei, Macri, los ricos de la Argentina, quieren una sociedad más desigual, quieren una sociedad donde no haya diversidad, disidencia, feminismo. O sea, lo ven como algo que la sociedad se tiene que transformar y que tiene que desaparecer.
Y un poco ese es el mensaje, ¿no? Asociarlo a la pedofilia es tratar de buscar ponerlo en un lugar tabú de la sociedad para tratar de estigmatizarlo, marginalizarlo y hacerlo responsable de los males de la sociedad. Que en el fondo creo que también es una de las prácticas, volviendo a las redes, la ultraderecha, la lógica de cómo se empiezan a construir las oposiciones sociales. La ultraderecha vive de enfrentar iguales. Iguales en el sentido de personas de a pie, ¿no? Es decir, que en las familias de la Argentina escuchen al presidente echándole la culpa a la homosexualidad, a la disidencia, a las infancias trans, por la degradación social, la pedofilia, es una manera de tratar de enfrentar a argentinos entre sí, que un poco va el tuit de Cristina. Y hay que estar atentos a de qué manera la ultraderecha, el antiperonismo, lo que es esto que estamos viviendo en la Argentina, está queriendo transformar la sociedad. Bueno, está buscando enfrentarnos, de alguna manera. Enfrentarnos en enfrentamientos que parecen a la muerte, ¿no? Por eso enfrentar docentes con familias, ¿no? Por eso enfrentar mujeres con varones. Por eso enfrentar disidencias con el cis, hetero, qué sé yo. Hay una búsqueda de tratar de, en esas diferencias de la sociedad, buscar el conflicto del enfrentamiento y vivir de esas pulsiones. Por eso es tan importante la contundencia de la movilización popular, que no empezó en las redes. Una de las cosas más bellas que pasó en la reacción es que estos días pudimos escuchar las voces de las disidencias sexuales, ¿no? Las voces de las personas trans, de las personas gays, los putos, todas esas voces que no solo están invisibilizadas históricamente en Argentina, sino que también la ola de la ultraderecha, la victoria de Milei y pulsiones hacia adentro del propio peronismo que buscaron silenciar al feminismo, de echarle la culpa por las derrotas electorales. Uno ha visto esas discusiones, no, las feministas se pasaron 3 pueblos, etc. Esas voces que ya eran silenciadas fueron más silenciadas todavía. La pluralidad de esas voces que escuchamos estos días, ¿no? Prender la radio, abrir el celular, ¿no? Encontrar en los grupos de chat que esos compañeros, esas compañeras encontraron un momento de hablar. También reclamarlos a los que no pertenecemos a los colectivos de disidencias. Che, un poco ustedes también nos estaban corriendo un costado. Y miren la potencia que hay si recogemos esa idea de Cristina, de que el feminismo, y el feminismo pongo las disidencias y las diversidades, es una parte esencial del movimiento popular, de la Argentina que queremos construir, y que esa potencia, si nosotros regamos la plantita, esa plantita florece. Fue muy bello escuchar todas esas voces, y que también nos convoquen y nos llamen a acompañar esa movilización, que es obviamente en repudio a los dichos de Milei, pero es más que eso. Es tratar de recordar que nosotros somos capaces de demostrar que somos una sociedad mejor. Que la Argentina también es la Argentina de Marlene Guayar, ¿no? De Loana Berkin, de Diana Zacayán, de Estela de Carlotto, de Eve, de Cristina, que ese es el país también que está en disputa. Si vamos a ser ese país, o vamos a ser el país de Manuel Adorni jugando al Counter-Strike a las 3 de la mañana diciendo barbaridades mientras matan nenitos jugando como si fueran iguales. No va a venir ni Cristina montada en un dragón que tire fuego sola, puede resolver los problemas de la Argentina, como tampoco lo va a hacer Milei o nadie. Eso va a requerir de algún grado de compromiso y participación, y por eso la necesidad incesante de tocarle el timbre al vecino, hablar con el que está desilusionado y tratar de proponer caminos desde cómo puede ser esto, una radio, una unidad básica, un municipio que en un contexto de agresión del gobierno nacional, de ajuste, etcétera, como el gobierno de Mayra logra tratar de, no sé, construir una pileta, arreglar una escuela, tratar de dar un acompañamiento. Bueno, a partir de eso necesitamos volver a reconstruir una fuerza que sea capaz de llenar la Plaza de Mayo, que es la única forma que más o menos se puede gobernar en serio el país. Ahí Máximo, en reiteradas ocasiones mencionó esta idea de que cuanta más gente participa, se reduce el margen de error de quienes tienen roles dirigenciales. En este programa hablamos en varias ocasiones, incluso algún segmento especial hemos hecho de Cambridge Analytica y la campaña antikirchnerista, ¿no? Claro. Esta idea de que los últimos 15 años, en Twitter la hemos conversado mucho, en los blogs, esta idea de que hace muchos años hay una campaña antikirchnerista permanente en donde el kirchnerismo es una enfermedad mental, somos todos corruptos y demás. Yo ubico uno de los hitos en eso, una declaración de Jonathan Morel, de Revolución Federal, que en su momento dijo: tienen que tener miedo de ser kirchneristas. No sé si recuerdan, en una producción fotográfica muy coqueto él, con una antorcha en
supuesta carpintería que desarrolló vía YouTube, con financiamiento de la familia del ministro de Economía. Bueno, él decía esto, queremos que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas. Lo vinculo con lo que decía Sasa recién en relación a cuando en las redes te putean y te hostigan, no es inocuo, están buscando que pienses 2-3 veces antes de publicar, que pienses 2-3 veces antes de expresar tus ideas. ¿Para qué? Para que haya cada vez menos kirchneristas, para que nos dé miedo, para que no nos sumemos a participar. Que resuelvan los dirigentes, que, digamos, como en un movimiento de pinza, por un lado te dicen, no tenés que tener miedo de ser kirchnerista, por otro lado te dicen que no hay nada, y por el otro lado le pegan a los dirigentes. Entonces quedamos en un lugar de indefensión total. No, igual ese pensamiento también al toque tenerlo, pero desecharlo para concientizar la tarasca de guita que hay puesta en las redes para que todos esos muchachos vayan a hostigarte a vos y salten para desalentarte a dar una pequeña, humilde presencia en ese mar de algoritmo a la carta de gente muy, muy poderosa. Vimos empresarios que pagaron 200 lucas verdes para escuchar a Agustín Laje. Lo podían ver por YouTube. Agustín Laje. Se van a tener que hacer cargo también, Sí. Los grandes ricos de la Argentina, que se están forrando en guita, en negocios y en poder con el gobierno de Milei, van a tener que hacerse responsables también de esta experiencia. Porque de la experiencia de Macri no se hicieron responsables. Y a ver, las 15 empresas más grandes de la Argentina, un estudio de cifra de diciembre, las 15 empresas más grandes de la Argentina duplicaron su utilidad sobre ventas en el 2024. ¿Qué quiere decir? Que de la plata que gastan, ¿qué porcentaje se llevan de ganancia? Era aproximadamente 9%, ahora es 20%. Duplicaron su rentabilidad. Las 15 grandes empresas, las energéticas, las de alimentos, duplicaron su rentabilidad. Sí, sí. Los ganadores del modelo. Los ganadores del modelo Milei. Esa gente que paga $20.000 para escuchar a Agustín Laje hablar de ideología de género, que escriben en sus estudios de abogado las leyes que después Milei lleva al Congreso. Este gobierno es de ellos. Y va a haber que hacerlos responsables, de la debacle que inevitablemente va a venir de este modelo económico que, como Cristina viene diciendo una y otra vez, es un clásico modelo neoliberal de bicicleta financiera, endeudamiento, dólar barato, que chocan más temprano que tarde. Vamos a tener que hacerlos responsables porque eventualmente se van a tener que sentar en la mesa. Marcos Galperín, ¿no? Pablo Roca, se van a tener que sentar en una mesa para planificar el país. Pero se tienen que sentar en la mesa haciéndose cargo del gobierno que han sostenido, defendido y que les está generando ganancias exorbitantes, mientras es imposible pagar un alquiler, ¿no? Pagar los servicios, tratar de el que paga una escuela, poder pagar la escuela, llegar a fin de mes para después lo que te sobre usar para ir al supermercado, donde la leche ahora vale todo el tiempo lo mismo y sin embargo cada vez consumimos menos. Esta extraña baja de la inflación donde los precios más o menos se mantienen y yo cada vez compro menos. ¿Cómo puede ser que la inflación baja pero el consumo de carne cae también? El precio de la carne se mantiene y la gente consume cada vez menos carne. El precio de la leche más o menos se mantiene y la gente consume cada vez menos leche. ¿Qué está pasando? Bueno, es un empobrecimiento generalizado, donde vos sabés cuánto valen las cosas pero ya no las podés comprar. Bueno, ahí hay ganadores. Y esa gente, tarde o temprano va a haber que sentar en la mesa y va a tener que hacerse responsable de lo que hizo, porque también, salgamos como salgamos de este momento, no podemos salir sobre las espaldas de las y los laburantes, de los y las familias, porque los salarios en la Argentina perdieron 40-50% de Macri para acá. No, bueno, sobre esas espaldas no. Otros van a tener que poner para salir de esto. Ahí, Manu, me viene la idea de la verticalización, ¿no? Claro. Y de algo que te he escuchado nombrar en otro momento y que también de este programa somos groupies y fanáticos, que es del aporte extraordinario de las grandes fortunas, de medidas y acciones políticas que parecía que no se podía y que se pudo y que fue transformador y que sirvió para el gasoducto, que sirvió para progresar, que sirvió para la salud, y nos decían que no se podía. Y a Máximo le miden el aceite 2x3, pero no ha habido otro en la historia argentina que impulse medidas de esas características. Extraordinario. Uno pierde noción que se puede, que hay plata. Quizás no está en las arcas del Estado, no está en tu bolsillo, está en otro lado. En noviembre de 2020, el Congreso sanciona una ley resistida por el gobierno de Alberto Fernández y Martín Guzmán, que le cobra a las 10.000 personas más ricas de la Argentina el 3% de su patrimonio. Chiquitito. Se recaudaron 233.000 millones de pesos. Fue casi un punto del PBI. La guita que hoy falta para el financiamiento de las universidades se podría haber gastado 2 veces con un aporte extraordinario. El patrimonio de Marcos Galperín entre 2020 y 2024 se duplicó.
Marcos Harpelín pasó de tener 4.200 millones de dólares de patrimonio en 2020 a 8.500 millones de dólares de patrimonio. El dueño de Mercado Pago y del Mercado Libre. Y habla mal de Argentina encima. Y habla mal de Argentina y se fue a Uruguay para no pagar impuestos. Ese hombre que es dueño de ese supuesto mercado, que no es un mercado, sino un algoritmo, en el cual vos mirás y a veces comprás cada tanto, que paga salarios miserables a los compañeros y compañeras que reparten en motos, en bicicletas, en autos, productos, con el cual algún kiosco cuando no tenés billete te podés pagar. Ese tipo duplicó su patrimonio de 4.000 a 8.000 millones de dólares. Esa es la guita que nos falta. Y ahora, miren, Marcos Harpelín se quedó con el cobro de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Porque ¿qué quiere? Quiere tus datos. Porque los datos valen plata. Y ahora está discutiendo con algunas provincias el cobro de ingresos brutos. Y está pugnando por quedarse con el pago de las jubilaciones. De sacársela a los bancos comerciales y quedarse Marcos Harpelín con el pago de la masa previsional argentina. ¿No? Los 5 millones de jubilados y jubiladas que todos los meses cobran, Marcos Harpelín quiere ser él el que los cobre. ¿Para qué? Para tener los datos de los jubilados y las jubiladas. Para poder ofrecerles créditos usureros. Para poder quedarse con partes de cosas que es correcto que haga el Estado, porque es lo común. Bueno, estos tipos hay que mirarlos. Marcos Harpelín es el mañeto de la década que viene. En la discusión con la tecnología, decíamos hace un rato que hay que recalibrar la ecuación tecnológica. El Estado, las comunidades tienen que construir sus propias herramientas tecnológicas. Nosotros necesitamos que el Estado, que las comunidades, que los municipios, que las provincias construyan propias infraestructuras tecnológicas. Pero también necesitamos ponerle cara a los grandes tecnorricos de la Argentina y el mundo que se la están llevando en pala. Hace poco, Galperín. Perdón, me enojé. No, está bien. Celebraba que titulares de la UH, que creo que 5 o 6 de cada 10 habían cobrado y sacado crédito, ¿no? Claro. Y lo planteaba como algo virtuoso. Uno sabe que esa población que está sacando esos créditos no está sacando créditos para darse una vida lujosa, sino más para rolear, si se quiere, sus deudas personales y para sobrevivir, no para tener, digamos, una mejor calidad de vida, si se quiere, ¿no? Y en el mismo sentido también, en esto de empezar a apuntar a los dueños, a los ricos, el propio Galperín, hablando de que la Argentina vive bajo el comunismo, vivió largos años bajo el comunismo. Hermano, desarrollaste Mercado Libre en el comunismo, ¿no? Claro. Digo, desarrollaste, a partir de una fortuna heredada por la Curtió Empresadesa, que en estos días están teniendo ruido porque hubo ahí medidas desregulatorias en el mercado del cuero. Pero el Mercado Libre se desarrolla durante el kirchnerismo, fuertemente. No es que sale de un repollo. De hecho, lo dijo acá Cristina Kirchner, Claro. lo dijo, pero gracias al financiamiento del Estado pudo tener Mercado Libre. O sea, En 2023, como Elon Musk en Eso te iba a decir. Estados Unidos. En 2020 es la ley de economía del conocimiento, que es de la época de Néstor, que era, se entendía esto, volver al rol del peronismo y la tecnología. Néstor y Cristina entendían que el desarrollo tecnológico, que la economía del conocimiento era un sector a desarrollar en la Argentina, entonces se le dieron facilidades, se le dieron exenciones impositivas, se le dieron regímenes de promoción, es decir, para facilitar que una industria que estaba gateando, digamos, pudiera desarrollarse y crecer. Marcos Harpelín sigue teniendo Mercado Libre las mismas exenciones impositivas que tenía cuando estaba en el supuesto ese garage de su familia donde arrancó. Claro. En el año 2023, es el dato de Cristina, las exenciones impositivas, es decir, los impuestos que Mercado Libre no pagó, fueron 100 millones de dólares, 103 millones de dólares, que era lo mismo, decía Cristina en abril del año pasado que en Quilmes, es la misma plata que podía servir para el financiamiento universitario. Son 100 millones de dólares que Galperín todos los años no paga porque se hace el pelotudo de cuando era una pequeña empresa y el Estado lo financiaba.